El Tribunal Constitucional de Transación vista la causa rol 2988, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Concesiones Recoleta S.A. respecto al artículo 768, inciso antepenúltimo del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra el relator, señor Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. El requerimiento respecto a la norma indicada se deduce para que produzca sus efectos en una causa sobre recurso de casación en la forma y en el fondo que individualiza la actora sustanciada ante la Corte Suprema, pendiente de examen de admisibilidad y actualmente suspendida conforme a lo ordenado por este tribunal por la segunda sala. La gestión, sublite, se origina en una reclamación deducida por la concesionaria Concesiones Recoleta Sociedad Anónima, conforme al procedimiento estipulado en los artículos 151 y siguientes de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en contra de la Municipalidad de Recoleta, que sancionó a la actora por retrasos en la ejecución de obras concesionadas relativas a construcción de estacionamientos subterráneos en dicha comuna. Rechazada la reclamación en sede administrativa, la empresa dedujo reclamo de ilegalidad que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago, y luego la actora interpuso en contra de este fallo los recursos de casación de forma y fondo que penden ante la Corte Suprema. La causal de casación en la forma que fue invocada consiste en aquella contemplada en el numeral quinto del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170, número 4 del mismo Código de Enjuiciamiento, sosteniendo la actora que en la sentencia que se recurre se omitieron las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo, al haber prescindido la misma sentencia de un pronunciamiento acerca de argumentaciones fácticas y jurídicas que habrían sido invocadas por la concesionaria. Sin embargo, acontece que conforme al inciso antepenúltimo del artículo 768 del Código de Enjuiciamiento que se impugna en autos, en los juicios regidos por leyes especiales, como el caso sublite, el recurso de casación en la forma no puede fundarse en la causal aludida, siendo únicamente procedente en el caso de falta de decisión de la controversia. Luego, de no mediar la declaración de inaplicabilidad del precepto cuestionado por parte de este tribunal, señala la requerente que necesariamente su recurso de casación será declarado inadmisible por no estar fundado en causal autorizada por ley, lo cual afirma, además de determinar el carácter decisivo de la norma para resolver la casación en la forma, determina que, de no declararse la inaplicabilidad, se verificarían las siguientes infracciones a la Carta Fundamental. En primer lugar, se infringe el derecho al debido proceso garantizado por el artículo 19, número 3 de la Constitución, en vinculación con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, integrados a nuestro ordenamiento jurídico por el inciso segundo del artículo 5 de la Carta Fundamental. Disposiciones que exigen al legislador garantizar, tanto en procedimientos ordinarios cuanto en procedimientos especiales, que se cumpla con el derecho a obtener una sentencia debidamente motivada, así como con el derecho a recurrir jurisdiccionalmente contra aquella que omite consideraciones de hecho y de derecho en que se funda. Impedir el arbitrio de anulación en el caso concreto conculca el derecho a un racional y justo procedimiento, noción que indudablemente incluye el derecho a obtener una sentencia fundada, pues lo contrario deja al requerente en indefensión. En segundo lugar, se vulnera el principio de igualdad ante la ley y el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos contemplados en los artículos 19, números segundo y tercero de la Constitución. Ello al impedirse a las partes en juicios regidos por leyes especiales recurrir contra una sentencia e impetrar su anulación por vicios de falta de fundamentación en hechos y derechos, a diferencia de dicha garantía que sí opera en plenitud en los recursos que proceden en juicios regidos por procedimiento ordinario, cuestión que constituye una diferencia arbitraria del legislador y carente de justificación razonable. Y en tercer lugar, se conculca el artículo 19, número 26 de la Carta Fundamental, postulándose que se afecta en su esencia el derecho al debido proceso y dentro del mismo el derecho a obtener una sentencia motivada. La causa fue admitida a tramitación y declarada admisible por la segunda sala. Luego se confirió el traslado a los órganos constitucionales y a la Municipalidad de Recoleta, sin que aquellos ni ésta hicieran uso de su derecho a formular observaciones en la sede de fondo del asunto constitucional debatido. No obstante ello, en la etapa procesal de admisibilidad y por presentaciones de fojas 141 y 174, la Municipalidad de Recoleta instó por la inadmisibilidad, argumentando, entre otras consideraciones, que el requerimiento no impugna un precepto legal, sino una resolución judicial,
que se trata de cuestiones de mera legalidad y competencia de los jueces del fondo, que no se infringe el debido proceso, pues en el caso sublite el procedimiento especial aplicable permite accionar y recurrir tanto en sede administrativa como jurisdiccional, y que tampoco se conculca la igualdad ante la ley, pues el legislador puede establecer procedimientos diferenciados, siendo eso sí relevante que las partes en dicho procedimiento especial cuenten con los mismos derechos, cuestión que procede en la especie. Por resolución del 18 de abril se ordenó traer los autos en relación, se agregó la causa para su vista a la tabla pleno del día de hoy y se han anunciado en forma para alegar los abogados de ambas partes. Es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Por la requiriente, entonces, Concesiones Recoleta S.A., alega el abogado Javiera Mena Salas, hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Muy buenos días, excelentísimos ministros, con su venia. Hoy comienzo mi alegato por Concesiones Recoleta S.A., solicitando a vuestra magistratura acoger el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la gestión pendiente que se sigue ante la excelentísima Corte Suprema bajo el rol 8110-2016. Como cuestión preliminar, y antes de entrar en el fondo del requerimiento, considero importante hacer presente el objeto del presente requerimiento atendía a las tergiversaciones en que incurrió la contraria al momento de realizar presentaciones al momento de la admisibilidad. En efecto, esta parte no está impugnando una resolución judicial por el presente requerimiento. No busca que otras señorías excelentísimas califiquen si la sentencia cumple o no con los fundamentos de hecho y de derecho que le exige el legislador. Lo único que esta parte busca es que sus señorías excelentísimas se pronuncien respecto a la inconstitucionalidad del artículo 768, inciso antepenúltimo del Código de Procedimiento Civil. En otras palabras, lo que necesitamos contestar por el presente requerimiento es ¿por qué no puede impugnar una sentencia pronunciada en juicios especiales por un vicio de casación en la forma, como es la ausencia de fundamentos de hecho y de derecho en la sentencia? En otras palabras, ¿cuál es la racionalidad o razonabilidad que existe detrás de esta norma? ¿Por qué un recurrente no tiene derecho a obtener una sentencia motivada? Bien. ¿Qué particularidad tiene un procedimiento que se sigue bajo la ley 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para no admitir que se impugne mediante la casación en la forma por no tener los fundamentos de hecho y de derecho? Claramente no existe fundamento, ¿no? La contundente jurisprudencia de este excelentísimo tribunal así lo ha señalado, ¿verdad? Ahora bien, entendiendo que sus señorías excelentísimas han conocido en múltiples oportunidades requerimientos de esta especie, atendido que el requerimiento es bastante contundente en el sentido de explicar las inconstitucionalidades alegadas, esta parte se va a remitir a exponer lo relevante del conflicto de autos, tomando como esquema de la exposición las defensas esgrimidas por la contraria. En primer lugar, la contraria sostiene que no sería competencia de esta magistratura pronunciarse sobre si la sentencia pronunciada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones carece o no de fundamentos de hecho o de derecho. La contraria no se equivoca, efectivamente este tribunal no puede pronunciarse al respecto, pero sí se equivoca al señalar que esta parte estaría requiriendo ese pronunciamiento de parte del tribunal. Lo anterior, porque como se expuso recién, lo único que esta parte busca es que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad a la gestión pendiente que se ventila del inciso antepenúltimo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Despejado lo anterior, la contraria continúa alegando que la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones que rechaza el reclamo de ilegalidad impetrado por Concesiones Recoleta estaría ajustada a un justo y racional procedimiento, atendido que, como no existen reglas especiales en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se aplicaría a su respecto la norma que permite o exime en realidad las sentencias de segunda instancia de expresar los fundamentos de hecho y de derecho cuando confirman las de primera instancia.
no escapará al criterio de su señoría excelentísima lo errado de este razonamiento, porque en esta instancia la Ilustrísima Corte de Apelaciones no actúa como tribunal de segunda instancia. En efecto, hay un procedimiento administrativo previo y después pasamos a un contencioso administrativo que es completamente diferente. Conoce en primera instancia del reclamo de ilegalidad del recurrente. Por ende, no podría aplicarse esta máxima de que lo exime de fundamentar la sentencia cuando confirman las de primera. Ante la Corte de Apelaciones, la Ilustrísima Municipalidad de Recoleta es parte en sede administrativa. La Municipalidad de Recoleta es juez y parte, ¿no? Ahora bien, en cuanto a los vicios de constitucionalidad que esta parte denuncia, la piedra angular claramente es la infracción al debido proceso, ¿no? Sin profundizar demasiado en el concepto de esta garantía, porque como señalé precedentemente, su señoría excelentísima se han pronunciado en forma contundente al respecto. En los últimos fallos analizaremos directamente las garantías que comprende el debido proceso. En efecto, existe uniformidad en los fallos del Tribunal Constitucional, de nuestra excelentísima Corte Suprema y en los tratados internacionales ratificados por Chile, en que la garantía del debido proceso está estrictamente vinculada a el deber de fundamentación de las sentencias y al derecho al recurso. La contraria, al exponer sus defensas, aborda la garantía del debido proceso únicamente desde la arista formal, es decir, desde esta exigencia de que toda decisión de un órgano jurisdiccional tiene que venir precedida de un procedimiento, digamos, en que se observe la ritualidad del proceso. Entonces sostiene que en el conocimiento de este reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, al haberse interpuesto el reclamo, al haberse evacuado el traslado de la municipalidad, al haberse pronunciado sobre la necesidad de requerir o no prueba, desestimándola, y al haberse evacuado el informe del fiscal judicial, en la especie no habría ninguna inobservancia a un justo y racional procedimiento, ¿verdad? Eso sostiene. Pero una vez más se equivoca la contraria. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero es porque, como ha sostenido en múltiples oportunidades este excelentísimo tribunal, en los últimos fallos que se ha pronunciado sobre el fondo de esta materia, 6 de ellos se han referido a que, no obstante se observó el procedimiento que exige el legislador para la tramitación de los asuntos, se ha acogido el requerimiento de inaplicabilidad en esos casos porque para esos casos precisos y específicos el legislador no contempla el derecho a un recurso efectivo, ¿verdad? Un recurso efectivo que permita garantizar este debido y justo y racional procedimiento. Y eso es precisamente lo que ocurre en este caso, en que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades no contempla un recurso que permita a esta parte impugnar la sentencia de la Corte de Apelaciones por falta de fundamentación del fallo. Con esto pasamos al debido proceso desde su ángulo sustantivo, consistente en que la decisión de todo órgano jurisdiccional debe terminar con una sentencia fundada y motivada sustancialmente en el derecho aplicable y no en criterios meramente arbitrarios, ¿no? De violentarse esta última garantía de fundamentación de las sentencias, calificadas en numerosos fallos por vuestra señoría excelentísima como consubstancial a la labor jurisdiccional, ¿no? Surge la necesidad de que exista este derecho al recurso, el recurso efectivo, a un recurso equivalente a el recurso ordinario que se contempla para los otros procedimientos. En la especie no existe. En efecto, para esta clase de procedimientos no existe un recurso de apelación, no existe un recurso de revisión. Procede el recurso de casación en el fondo, como para cualquier procedimiento, pero el recurso de casación en la forma procede con las limitaciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil. No existen, entonces, recursos que permitan una revisión integral del fallo en cuanto a los hechos y el derecho aplicado.
impidiendo de esta manera, en el fondo, a Concesiones Recoleta obtener una sentencia motivada carente de arbitrariedad. El voto disidente de esta magistratura avala también lo que he venido exponiendo. ¿Por qué? Porque de los 11 fallos, últimos 11 fallos relativos al fondo en esta materia, 3 de ellos fueron rechazados en atención a que en estos casos precisos y específicos existían otros medios de impugnación por los cuales el requirente podía obtener el mismo resultado. Claramente, ese no es el caso que nos convoca a nosotros. No estamos ante un procedimiento tributario en que existe una regulación especial de la casación en el fondo, ¿no es cierto? Y no existe más reglamentación que la contemplada en el artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, aplicándose supletoriamente el Código de Procedimiento Civil. Entonces procede únicamente la casación en el fondo y la casación en la forma, con las limitaciones que conocemos. Sabemos que la casación en el fondo no es un recurso que nos permita denunciar vicios de forma, dejando entonces en la más completa indefensión a esta parte no permitir denunciar un vicio de esta especie ante la excelentísima Corte Suprema. Siguiendo la línea del alegato y tomando los criterios que ha escogido este tribunal para rechazar otros requerimientos de inaplicabilidad conforme a esta misma norma, en la especie, primero, no existe discusión en esta magistratura que las sentencias tienen que ser motivadas y que tiene que existir un recurso preciso para controlar el contenido de estas sentencias, ¿no? Y así evitamos la arbitrariedad judicial. En segundo lugar, no existe en este caso preciso y específico un diseño legal procesal que contemple una forma de impugnar la sentencia o en otras palabras, que contemple una forma de corregir el vicio que nosotros estamos denunciando. Y en tercer lugar, no existe ninguna razón racional o legal para restringir el acceso a la casación formal en un procedimiento especial, todo lo cual nos llevaría a concluir que en este caso es perfectamente, debe acogerse el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso antepenúltimo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, porque de lo contrario, esta parte queda en la más absoluta indefensión al respecto. Eso en cuanto al debido proceso, el derecho al recurso y el deber de fundamentación de las sentencias, ¿no? Ahora, nosotros también sostenemos con este requerimiento que la norma impugnada afecta a la igualdad ante la ley de esta parte. ¿Por qué? Porque en los procedimientos regidos por la ley 18.695, en concreto el artículo 151, las partes no tienen recursos para velar porque las sentencias estén dotadas de fundamento? ¿Por qué se aplica un criterio diferente respecto a esta clase de procedimientos? ¿Qué particularidad tienen? Claramente no hay nada que podamos decir al respecto, ¿verdad? ¿Por qué existen procedimientos especiales como los tribunales de familia y los tribunales ambientales que se preocuparon especialmente de regular este tema y contemplaron la posibilidad de impugnar una sentencia por falta de fundamentación del fallo en ausencia de los hechos y el derecho? Se advierte una inequidad, una discriminación arbitraria brutal que tiene que corregirse mediante acogiendo el presente requerimiento. Por un argumento también de índole histórica que sus señorías excelentísimas han manifestado contundentemente en los fallos del fondo, al momento de modificarse la ley y establecer este inciso, no hubo debate, no hubo discusión al respecto a la modificación. Y además, también como ha reiterado innumerables oportunidades esta magistratura, el artículo 170, número 4 del Código de Procedimiento Civil, que contempla los requisitos de la sentencia, ¿no es verdad?, está establecido en el título que regula las disposiciones comunes a todo procedimiento. No existiendo entonces argumento alguno para impedir que esta parte impugne la sentencia por adolecer de ese vicio de casación formal. Como señaló muy bien el señor relator, se infringen diversas disposiciones constitucionales
y principios de tratados internacionales expresados latamente en el recurso, los que doy por expresamente reproducidos. Todos los argumentos para acoger el requerimiento, entonces, sus señorías los han desarrollado y entregado en distintos fallos. Los reitero y finalizo solicitando a sus señorías excelentísimas acoger el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, declarando inaplicable el artículo 768, inciso antepenúltimo del Código de Procedimiento Civil, a la gestión pendiente materia de autos. Muchas gracias. Gracias a usted. En segundo lugar, por la Municipalidad de Recoleta, alega el abogado Rodrigo Aros, hasta por 30 minutos. Tiene la... Gracias a su señoría excelentísima. Con la venia del señor presidente, o miembros de este excelentísimo tribunal, vengo en alegar por mi representado, la ilustre Municipalidad de Recoleta, solicitando previamente que se rechace en todas sus partes el requerimiento de inaplicabilidad presentado por Concesiones Recoleta en base a los fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer. En primer término, excelentísimo tribunal, hay que tener en consideración una serie de antecedentes de hecho que quiero traer a colación, los cuales han sido omitidos por la contraria en el relato que formula su requerimiento de inaplicabilidad. ¿Cuáles son los hechos y el contexto en el cual se generan esta aplicación de multa en contra de Concesiones Recoleta? En primer término, si uno observa el origen de las multas, estas nacen de un contrato de concesión suscrito entre la municipalidad con la concesionaria en base a un procedimiento de licitación ajustado a derecho, en virtud del cual se estableció en términos generales un plazo de duración del contrato, que son 65 años, y se estableció también el cumplimiento de etapas de la construcción de estacionamiento. Este contrato consta de 3 etapas. Una primera etapa que es la concesión y regulación de los estacionamientos de superficie, respecto a la cual no existió problema entre las partes, y posteriormente constaba de 2 etapas, que son una primera etapa, que es la construcción de un primer estacionamiento de subterráneo, y una tercera etapa, que es la construcción de un segundo estacionamiento de subterráneo. ¿Dónde se genera el conflicto que hoy día ha convocado la contraria ante este excelentísimo tribunal? Se configura en el contexto que la empresa concesionaria Recoleta, cuando se da inicio a la segunda etapa, que es la construcción del primer subterráneo de estacionamiento, no cumplió con las obligaciones que por contrato estaban establecidas, y particularmente todo lo que hice relación a obtener los permisos sectoriales y los permisos correspondientes ante las autoridades correspondientes. Ante esa coyuntura, en la actualidad existe una labor de excesiva judicialización por parte de Concesiones Recoleta en contra de la Municipalidad de Recoleta. Cuando hablo de excesiva judicialización, derechamente estoy señalando, excelentísimo tribunal, que hoy día existen aproximadamente 5 o 6 juicios que se están ventilando respecto a distintos hitos o situaciones referentes al cumplimiento del contrato o al incumplimiento del contrato. Todas acciones realizadas por la empresa concesionaria en contra de la municipalidad. Y el primer juicio que se ventila, que es el que da origen a la multa, se refiere, como señalé, a la construcción del primer edificio de estacionamiento, que debía estar terminado de acuerdo a los plazos que el propio contrato establecía en febrero del año en curso, lo cual fue ratificado por sentencia judicial de los jueces del fondo del 5º Juzgado Civil de Santiago. Posteriormente, Concesiones Recoleta interpuso, como en derecho corresponde, el recurso de apelación correspondiente, el cual fue rechazado en segunda instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago, y finalmente interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, en contra de la sentencia de los jueces del fondo ante la excelentísima Corte Suprema. En paralelo, el hito que era que el inspector técnico de la obra, al analizar el cumplimiento de las obligaciones que le impone el contrato a la empresa concesionaria, determinó que existían una serie de incumplimientos, particularmente los que dicen relación a que no se habían obtenido los permisos sectoriales, los permisos de edificación, y no había existido un proceso de tramitación por parte de la empresa concesionaria. Ante lo cual, de toda lógica,
se determinó que existían días de atraso, se estableció el cómputo o el número de días de atraso, el contrato establecía la multa en UF por día de atraso, se aplicó la multa y el hito confecciona el respectivo decreto en virtud del cual se le aplica la multa que es objeto del requerimiento de inaplicabilidad. Dicha multa, una vez cursada, la empresa concesionaria dedujo el correspondiente reclamo de ilegalidad municipal en virtud del artículo 151 en sede administrativa, el cual fue rechazado. Posteriormente, en virtud de las facultades que confiere la Ley Orgánica Constitucional, dedujo el correspondiente reclamo de ilegalidad dentro de plazo ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la cual en definitiva también rechazó el reclamo de ilegalidad y presentó recurso de casación en los fondos y en la forma ante la Excelentísima Corte Suprema. ¿Qué es lo que omite la contraria? Omite lo siguiente y que es importante para efectos de entender el contexto y por qué carece de fundamento plausible el presente requerimiento de inaplicabilidad. Al interponer el requerimiento de inaplicabilidad y al subir ambos recursos de casación ante la Excelentísima Corte Suprema, lo que hace la contraria, que me parece lógico y correcto, porque en definitiva cada abogado determina los intereses y la forma de defensa que tiene con su representado, y eso no tengo comentario al respecto, pero es un hecho importante de la causa. Al presentar el requerimiento de inaplicabilidad, en conjunto solicita ante la Excelentísima Corte Suprema vista conjunta. Le accede la Excelentísima Corte Suprema a la vista conjunta y en paralelo este excelentísimo tribunal, dentro de sus facultades, dicta respecto del requerimiento de inaplicabilidad que recae al recurso de casación, fondo y forma del reclamo de ilegalidad, la correspondiente suspensión. Pero en virtud de la vista conjunta, ambos recursos de casación se suspenden ante la Excelentísima Corte Suprema. Y eso, en definitiva, es la situación fáctica o de hecho en la cual se encuentra este requerimiento de inaplicabilidad versus ambos recursos de casación, fondo y forma, presentados a la Excelentísima Corte Suprema. Esa situación de hecho, Excelentísimo Tribunal, creo que es importante mencionarla, ya que se ha omitido en el requerimiento de inaplicabilidad. Además, tengo que hacerme cargo respecto de dos temas que señaló la contraria previo a explicar por qué carece de fundamento el requerimiento de inaplicabilidad. En primer lugar, señala que existe uniformidad en la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal. Efectivamente, y eso no lo puedo desconocer, si uno analiza la jurisprudencia constitucional referente a este tópico, que es la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo, o como le denomina la contraria, el inciso antepenúltimo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, si uno analiza la jurisprudencia constitucional, uno observa efectivamente que no existe uniformidad al respecto, sino que existe distintos fallos que se van dando caso a caso, en virtud de que, como bien sabe esta magistratura, y que esta parte no va a reiterar porque la jurisprudencia reitera al respecto, este excelentísimo tribunal está llamado a ejercer un control concreto y no un control abstracto de constitucionalidad. Si uno ve la jurisprudencia, efectivamente la primera distinción que uno observa, y que algo esbozó la contraria pero no lo dice relación a que hay que diferenciar si la norma inconstitucional en cuestión se está aplicando a un juicio ordinario o a un juicio especial. Y en particular acá conteste que estamos en presencia de una situación de excepcionalidad y especial, que es aquella establecida por el artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece un procedimiento al respecto. Y ahí uno entiende y observa por qué existe no uniformidad, como sostiene la contraria, sino que en definitiva existen diversos fallos y diversas jurisprudencias que ha ido analizando este excelentísimo tribunal respecto a la aplicación y la constitucionalidad o inconstitucionalidad de el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Y al respecto, reitero principalmente dos fallos de este excelentísimo tribunal.
y uno en particular que es el rol 2797 del año 2016, de fecha 26 de mayo del 2016, en donde este excelentísimo tribunal, a propósito de un reclamo de ilegalidad presentado en contra de la Municipalidad de Valdivia, determinó rechazar el requerimiento de inaplicabilidad presentado. Por lo tanto, no existe, como señala la contraria, uniformidad de criterio de este excelentísimo tribunal respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 768, inciso segundo. Además, sostiene que 6 de ellos se han acogido, pero no hace la distinción que respecto de las sentencias de constitucionalidad que han sido acogidas y aquellas que han sido rechazadas, en definitiva, existe el rechazo si estamos en presencia de juicios ordinarios o juicios especiales. Un segundo tema que señala la contraria en su alegato es que no existirían otro recurso que permita la revisión. Eso tampoco es correcto, porque si uno va a la teoría procesal, en definitiva, cuáles son las facultades que eventualmente tiene la Corte Suprema, uno observa que sí existen recursos. Un primer recurso es que siempre la excelentísima Corte Suprema puede llevar a cabo facultades de oficio. Y segundo, el Código Orgánico de Tribunales siempre otorga a las partes litigantes la posibilidad de interponer el correspondiente recurso de queja frente a una falta o abuso en la medida que se considere y se pruebe la existencia de la falta y abuso. Por lo tanto, cuando sostiene la contraria en su alegato que el único medio es el recurso de casación, esta parte quiere dejar sentado ese aspecto y que por lo demás ha sido reconocido en el fallo citado por este excelentísimo tribunal. Ahora bien, entrando directamente a por qué se tiene que rechazar este requerimiento de inconstitucionalidad. En términos generales, excelentísimo tribunal, si uno analiza el relato completo del requerimiento de inaplicabilidad, en primer término omite situaciones de hecho que son las señaladas. Y en segundo término, permanentemente cita una serie de jurisprudencia de este excelentísimo tribunal y cita doctrina. Pero uno no observa cuál es la infracción constitucional que sostiene la actora o la requerente. ¿A qué me refiero? Indica qué es el debido proceso y explica qué es el debido proceso. Y cita fallo de este excelentísimo tribunal. A propósito de la igualdad ante la ley, explica en qué consiste la igualdad ante la ley, en qué consiste la explicación doctrinaria y jurisprudencial constitucional respecto al artículo 19, número 2, inciso segundo, pero no explica cuál es la infracción constitucional. Por lo tanto, si uno analiza el requerimiento, uno observa que en definitiva, no se ha dado cumplimiento, excelentísimo tribunal, al inciso 11 del artículo 93 de la Carta Fundamental, en atención a que el requerimiento de inaplicabilidad presentado carece de fundamento plausible. Y carece de fundamento plausible porque, en definitiva, lo que convoca la contraria es un ejercicio de judicialización cuyo único objetivo es obtener una suspensión para evitar que el tema de fondo, que es la terminación del contrato y, en definitiva, la constatación fáctica y de hecho y de derecho de los reiterados incumplimientos contractuales por parte de la concesionaria, sean determinados por los jueces del fondo. Por lo tanto, cuando sostiene la contraria que el requerimiento efectivamente implica una vulneración de derecho y que esta parte ha explicado mal su observación al requerimiento, no es correcto. ¿Y por qué no es correcto? Porque efectivamente, su señoría, de la sola lectura del requerimiento de inaplicabilidad, uno observa que permanentemente se hace hincapié a la resolución judicial. Lo único que explica es que existe una resolución judicial resuelta por la Corte de Apelaciones de Santiago que ha establecido que se rechazar y aún más sostiene que se rechaza y que carece de fundamento. Si uno analiza el texto y contexto de la sentencia que rechaza el reclamo de ilegalidad, que comparto lo que señaló mi legítimo contradictor en el sentido que no corresponde a esta magistratura pronunciarse, ya que ello va a ser resuelto por los jueces del fondo. Pero para efectos de un análisis concreto de la constitucionalidad y no en abstracto, que es lo que nos convoca a la contraria, es importante tener en consideración que
la Corte de Apelaciones de Santiago, al momento de resolver el rechazo del reclamo de ilegalidad, señaló todos los fundamentos de hecho y de derecho que motivaban rechazar el reclamo. Y en términos generales lo señala en dos aspectos, que es lo central o lo consustancial. Primero, sostiene que respecto del decreto exento en el cual se aplicaron las multas, se rechaza el reclamo de legalidad en atención a que las multas fueron fijadas conforme al protocolo y procedimiento que establecía el contrato. Por lo tanto, si el contrato estableció la facultad en el hito, es el hito el que estableció la mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la concesionaria. Luego, el hecho concreto es el plazo de mora y toda esa mora día iba asociada a un respectivo monto en UF establecido en el contrato. Y eso lo estableció la Corte. Por lo tanto, cuando la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, cuando mi legítimo contradictor me indica que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago es infundada, no es infundada. Y segundo, el reclamo se interpone además en contra de una carta conductora, que es una carta que le dirige mi representado, la Municipalidad de Recoleta, a la concesionaria, donde le indica que se ponga al día en la tramitación de los permisos. Y la Corte de Apelaciones de Santiago, ¿qué resuelve? Resuelve la aplicación de una norma que no estaba en el reclamo de ilegalidad y que da el fundamento de derecho del reclamo, del rechazo del reclamo de ilegalidad, que en definitiva es la invocación del artículo 3 de la Ley 19.880 respecto a la presunción de legalidad de los actos administrativos y en definitiva además le indica que de acuerdo a la naturaleza del acto administrativo, la carta conductora donde se le indica tramite los permisos no constituye un acto administrativo, por lo tanto no es susceptible de interponerse reclamo de ilegalidad en contra de dicha carta. Eso es lo que en definitiva y en términos generales ha resuelto la Corte de Apelaciones de Santiago y que la contraria señala que implica la causal de casación y que en definitiva se aplique el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil en orden a que la sentencia carecería de fundamentos de hecho y derecho. Excelentísimo Tribunal, de la sola lectura ustedes van a observar que goza plenamente de fundamentos de hecho y de derecho. Además, si entramos derechamente al derecho, en primer lugar sostiene la contraria que se estaría vulnerando el artículo 19, número 3 del Código Político en lo que respecta al debido proceso. Si aplicamos el principio de especialidad, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a partir del artículo 151 y siguiente, establece el protocolo o la forma que debe cumplir el reclamo de ilegalidad, tanto en sede administrativa como en sede judicial. Por lo tanto, esta parte no observa cómo se estaría vulnerando el debido proceso en los términos que sostiene el requerimiento de inaplicabilidad. Posteriormente, algo esboza a propósito del recurso de casación, pero reitero, excelentísimo Tribunal, el recurso de casación en el fondo y en la forma, y particularmente en lo que hice relación a la aplicación del artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil, supone que, en definitiva, lo que busca la contraria es que no se limite, eso es lo concreto, lo que busca la contraria es que no se limite el control de admisibilidad que puede ejecutar la excelentísima Corte Suprema conforme a las causales restrictivas o a las causales genéricas que da el artículo 768. Ahora, eso no implica una vulneración al debido proceso. Eso implica una forma en que el legislador ha entendido la aplicación del recurso de casación. Además, sostiene la contraria en su requerimiento que se habría omitido la fase probatoria del reclamo de ilegalidad en sede jurisdiccional. Si uno analiza la norma en cuestión de la Ley Orgánica Constitucional, el mismo legislador ha ocupado el verbo poderá la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, no es una obligación, como sostiene la contraria o el requerente, que la Corte de Apelaciones de Santiago necesariamente tenga que recibir la causa prueba.
la expresión podrá es una expresión facultativa, quedando a resorte de la Corte de Apelaciones si es que en definitiva cita o no cita a recibir la causa prueba en sede judicial del reclamo de ilegalidad. En segundo lugar, y a propósito de el artículo 19, número 2, inciso segundo, lo único que menciona la contraria en su requerimiento es que se habría vulnerado la igualdad ante la ley y estaríamos en presencia de una discriminación arbitraria. Sin embargo, no explica cómo se vulnera la igualdad ante la ley y, lo que es peor aún, no explica el juicio de igualdad que supone el establecimiento de discriminaciones, porque no voy a reiterar la explicación ni la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, ya que él nutría la jurisprudencia respecto a cómo se tiene que llevar a cabo el juicio de igualdad y que efectivamente uno puede discriminar, ya que uno puede establecer discriminaciones positivas o discriminaciones negativas. Lo que excluye el constituyente es el establecimiento de discriminaciones arbitrarias. Y lo que debió haber hecho el requirente en su requerimiento es explicar dónde está la arbitrariedad, lo cual no lo hace. Y no lo hace porque, excelentísimo tribunal, no existe arbitrariedad. Posteriormente cita una serie de convenciones internacionales y en particular lo que pretende la aplicación del artículo 5º, inciso segundo del Código Político en lo que dice relación a la aplicación de los tratados internacionales en el orden interno, de lo cual no me voy a hacer cargo porque en definitiva esa es la aplicación y un poquitito lo que hace es reiterar lo que ya establece respecto del debido proceso y la igualdad ante la ley, a través del reconocimiento de ella en tratados internacionales, y es de todos conocido que los tratados internacionales contemplan dichos derechos con las salvedades correspondientes a propósito de la igualdad, que es la situación de si estamos o no en presencia de una discriminación arbitraria. Y este aspecto es importante porque, en definitiva, excelentísimo tribunal, cuando uno analice o a este excelentísimo tribunal le toque analizar y resolver este requerimiento de inaplicabilidad, hay que hacer el juicio de igualdad. Y ese juicio de igualdad necesariamente implica dar un tratamiento igualitario a aquellos que su esencia es igual y dar un tratamiento desigual a aquello que es distinto. Por lo tanto, cobra vital importancia en el presente requerimiento de inaplicabilidad las sentencias de este excelentísimo tribunal, el rol 2034, que rechaza un requerimiento de inaplicabilidad en los mismos términos, y la jurisprudencia reciente, que es el rol 2797 del año 2016. En base a lo anteriormente expuesto, solicito a este excelentísimo tribunal rechace en todas sus partes el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la contraria, fundado principalmente en que dicho requerimiento carece de fundamento plausible conforme lo establece el artículo 93, inciso 11 de la Constitución Política de 1980, y además porque no existe afectación alguna en los términos que ha sostenido la contraria de los derechos que sostiene